Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Así leemos en 2 de Corintios 9:7. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En los últimos días hemos estado aprendiendo acerca de el dar cristiano. Hoy continuaremos en este tema y vamos a considerar específicamente nuestra actitud cuando apoyamos la obra de Dios. Estamos en 2 de Corintios capítulo 9, en el versículo 6, así que ¿por qué no abre o enciende su Biblia para comenzar el estudio de hoy? Antes de que nuestro hermano Samuel Montoya venga al micrófono para el estudio de hoy, comparto un comentario que recibimos. El comentario es de Gloria en Bogotá. Gloria escribió: Hermanos queridos, es un privilegio y una gran bendición de parte de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo tener estas enseñanzas de su palabra. Muchas gracias por su trabajo constante para llevar las buenas nuevas de salvación. Dios siga bendiciendo el ministerio a través de la Biblia. Los escucho a través de la emisora BBN Radio en Bogotá. Reciban mis agradecimientos por el envío de las notas y bosquejos que ayudan en mi crecimiento espiritual y mi relación continua con mi Señor. Desde Bogotá, en el amor del Señor, atentamente, Gloria. Muchas gracias, Gloria, por enviarnos esta comunicación. Gracias por escribirnos. Qué gozo es saber que somos instrumentos en las manos del Señor para que su nombre sea glorificado y su palabra corra en nuestra región. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias que tu palabra todavía nos habla hoy. Ayúdanos a escuchar el mensaje que tienes para nosotros hoy mientras buscamos fervientemente tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, con el tema del ofrendar del creyente, y lo finalizaremos en este programa. Quizá esto sea bueno para algunos, pero pensamos que probablemente haya sido una de las secciones que ha sido de mucho provecho para gran cantidad de creyentes, especialmente para aquellos que son creyentes nuevos, ya que la gran mayoría es enseñada en estos días que se debe dar el diezmo. Pero hemos notado en este pasaje de las Escrituras que es necesario dar por gracia. Eso es lo más destacado en este pasaje. Finalizamos en nuestro programa anterior en el versículo 5 de este capítulo 9 y vamos a continuar hoy con el versículo 6 que dice: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo, cuando él había estado hablando con los ancianos de Éfeso, hizo una declaración bastante destacada. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, dice: En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. En la forma en que Pablo habla de este dicho del Señor Jesucristo, da a entender que él estaba acostumbrado a decir esto. En otras palabras, era una expresión que el Señor Jesús usaba constantemente. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de decir ciertas frases o palabras como permítame, como hacemos en nuestro programa, o en el día de hoy, o déjeme decir, o algo por el estilo. Se usa estas expresiones constantemente debido a la fuerza de la costumbre. Pero en realidad, Pablo quiere decir aquí que el Señor Jesús estaba en el hábito de decir que era más bienaventurado dar que recibir. Ahora, quizá esto no tenga el mismo impacto que tenía en la forma en que lo decía el Señor Jesucristo, y aunque se repite muy a menudo, no se practica mucho. Cuando él dijo que era más bienaventurado, en realidad lo que estaba diciendo era que uno podía ser más feliz.
Lo hará a usted más feliz, amigo oyente, el dar que recibir. Esa es la prueba verdadera para usted y para mí en la actualidad. ¿Cómo le afecta a usted el dar? ¿Da usted o siembra escasamente? ¿Es así como da usted? Él nos dirá dentro de unos momentos cómo tenemos que dar. Cualquier agricultor hoy pudiera decir, bueno, he sembrado una gran cantidad de semillas el año pasado en esta parcela de tierra y me dio una cosecha bastante abundante. Este año no tengo necesidad de gastar tanta semilla, por tanto voy a utilizar solo la mitad. Quiero ahorrarme un poco de semillas. Pero aquí se nos dice que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y creemos que el predicar, el dar la palabra de Dios es una cosa maravillosa. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que su padre había muerto en un accidente en una desmontadora de algodón y que fue sepultado cerca de la ciudad de Oklahoma, en los Estados Unidos. Y era la costumbre en esos días que cuando alguien moría, los vecinos ayudaban a la familia enviándole comida. Dijo que él nunca olvidó de toda la comida que su familia recibió en esa ocasión. Él se encontró con una amiga de esos tiempos y ella le dijo, yo todavía recuerdo cuando era pequeña que mi mamá preparó gran cantidad de comida y se la llevó a su casa. Nunca pensé que años más tarde lo podría escuchar a usted hablar por radio. Nosotros les dimos a ustedes comida física y ahora usted nos da comida espiritual. Pues bien, ellos no sembraron escasamente y por eso ellos ahora estaban cosechando abundantemente, porque ellos fueron muy generosos en esos días. Y pensamos que una de las razones por la cual muchos de nosotros somos pobres hoy es porque somos muy mezquinos cuando estamos tratando con el Señor. Luego Pablo continúa diciendo en el versículo 7 de este capítulo 9 de su segunda epístola a los Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, amigo oyente, en lo profundo de su corazón, ¿cree usted que debería dar? Pues bien, así es como se debe hacer. Dice este versículo que cada uno dé como propuso en su corazón. Pero notemos, aquí está la prueba. Hay que hacerlo no con tristeza. Eso es algo muy importante que debemos notar. Nosotros no tenemos que dar y luego quejarnos o quedarnos tristes. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Dios no quiere ni un centavo suyo, si usted prefiere guardárselo para usted mismo. En otras palabras, si usted dice, bueno, yo soy un oficial en la iglesia y es mi responsabilidad el dar. O yo soy un miembro de la iglesia y siento que tengo que dar, tengo esa responsabilidad. Quizá la iglesia le diga eso, y también lo diga el pastor muchas veces, que es su iglesia y que debería apoyarla. Pero Dios no le está diciendo eso, amigo oyente. Dios dice que si usted le va a dar tristemente o quejándose, que mejor es que no le dé. Dios dice que Él no quiere eso. Y no creemos que Dios llegue a usar ese dinero tampoco. Luego Pablo continúa diciendo algo más. Ni por necesidad, dice. Él no quiere nada, a no ser que usted lo esté dando voluntariamente y con alegría de corazón también. Dios quiere que usted le dé de esa manera, que lo dé gozosa y libremente. Ahora alguien quizá diga, bueno, tengo que dar porque todos los demás lo están haciendo y si yo no lo hago, pues no quedaría bien. Eso, amigo oyente, es dar por necesidad. Dios no quiere que lo haga así. Dios dice que no debemos dar con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Usted se puede dar cuenta que la parte más feliz de una reunión es esa. Hemos notado que en muchas iglesias, cuando se ha terminado de reunir la ofrenda, todos se levantan y cantan un himno de alabanza, la doxología. Y pensamos que eso es algo maravilloso. Sin embargo, pensamos que se debería cantar ese coro que habla de las bendiciones de Dios antes de pasar la ofrenda. Que todos se pongan de pie y que canten esto por dos razones. Para que puedan tener la correcta actitud de dar, es decir, de dar gozosamente al Señor, y también para que puedan poner sus manos en los bolsillos y sacar el dinero para la ofrenda cuando están parados. Creemos que eso es lo importante. Ahora él está diciendo aquí que Dios ama al dador alegre. Y si usted no es un dador alegre, amigo oyente, Dios dice que mejor es que no dé. Ahora en el versículo 8 de este capítulo 9 de la segunda epístola a los Corintios dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
No conocemos a nadie que se haya ido a la bancarrota por haber dado demasiado a la obra del Señor. Quizá haya personas así, pero no hemos conocido a ninguna en realidad. Dios lo va a bendecir, eso es lo que dice. Y no creemos que todas las bendiciones sean siempre materiales. Pensamos que muchas personas opinan de esa manera y quieren que Dios lo haga así, pero no creemos que eso suceda. Él ha prometido bendecirnos con toda bendición espiritual. Y luego dice el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. En otras palabras, Dios es quien quiere que hagamos eso porque Él es Dios y es un Dios justo. Creemos que esta porción de las Escrituras es una gran sección que nos debería enseñar a nosotros en la iglesia que debemos tener cuidado de aquellos que nos pertenecen. Es decir, que debemos cuidar de aquellos que tienen necesidad. Debemos compartir con aquellos que no tienen tanto como nosotros. ¡Qué oportunidad magnífica para usted y para mí la de poder compartir con los pobres! Y creemos que hay muchos creyentes que tienen un don especial, el de la hospitalidad. Podemos decir de paso que ese es un buen don. Conocemos a varias personas que tienen una cierta manera de abrir sus hogares, de hacer que la gente que los visita se sienta realmente cómoda y bienvenida, y que tienen una manera muy hermosa de invitar a la gente a comer a sus hogares. Antes de hacerlo, los invitan o los llevan a la iglesia, y de esa manera pueden hacer que éstos escuchen el Evangelio. Es una forma maravillosa de testificar. Pero eso también es básicamente ser bueno con personas que no tienen mucho compañerismo o comunión. Ellos pueden estar solos y quizá aún pasar hambre. ¡Qué oportunidad incomparable para poder ministrar a esa gente! De eso es precisamente de lo que Pablo está hablando aquí. Ahora, en el versículo 10 de este capítulo 9, dice Pablo, «Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia». Usted se puede dar cuenta que el agricultor no se preocupa cuando sale a sembrar grandes cantidades de semilla, porque él espera conseguir una abundante cosecha. Así que no tema usted, amigo oyente, en dar para la obra del Señor. En cierta ocasión, un pastor tuvo que intentar darle ánimo a un joven. El joven había aceptado a Cristo como su Salvador recientemente, y el pastor tuvo que darle ánimo para que no diera tanto. Ahora usted quizá piense que esto es algo raro, pero este joven en realidad estaba dando demasiado. Y el pastor tuvo que decirle que él no estaba guardando lo suficiente para alimentar y cuidar a su propia familia. El pastor le dijo que sería peor que un incrédulo si él no cuidaba primero a su familia. La familia viene primero, y luego uno puede participar de su generosidad. Pero no tiene que hacer que su familia padezca las necesidades de esta vida. En otras palabras, no creemos que Dios quiere que uno sea un extremista en cosas como esas. Creemos que eso es algo donde uno debe utilizar un buen sentido común y un juicio consagrado para poder dar de una manera inteligente. Y luego Pablo dice en el versículo 12 de este capítulo 9, «Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios». Podemos apreciar aquí que esta forma de dar causará que mucha gente le dé gracias a Dios por usted y Dios recibe entonces la gloria. Ahora el versículo 13 dice, «Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos». Ellos le agradecen, le dan gracias a Dios por usted. ¿Cuántos misioneros en la obra del Señor le están dando gracias a Dios por usted, amigo oyente? Estando de visita en el campo misionero, uno de los misioneros habló de unas personas que el visitante conocía y dijo, ellos han sido tan generosos con nosotros, gracias a Dios por ellos. Ellos estaban dando gracias a Dios por la generosidad de estas personas. Amigo oyente, ¿le está dando gracias a Dios alguna persona por su generosidad? Deberían hacerlo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora el versículo 14 de este capítulo 9 de la segunda epístola a los Corintios dice, «Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros». Amigo oyente, tiene que ser una gracia. No nos diga que usted tiene que dar nada más que el diezmo. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y para muchos que nos escuchan, eso quiere decir dar más allá de un simple 10%. Creemos que esto quiere decir que muchos creyentes tienen que dar mucho más de un 10%. Pero escuche, ese pobre hombre que no ha podido ir a trabajar porque hoy está enfermo, Dios no le está pidiendo a él que dé nada a causa de las circunstancias en que se encuentra.
Tenemos que dar según lo que podemos. Es así como debemos hacerlo. Y luego Pablo dice en el versículo 15, coronando todo esto, gracias a Dios por su don inefable. No importa cuánto esté dando usted, amigo oyente, nunca podrá dar como Dios da. Él nos ha dado su don inefable. Ningún hombre puede dar en la misma manera en que Dios dio, porque Él dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Piensen esto por un momento. Y ahora regresamos al punto de partida. Él era rico en el cielo, pero lo dejó. Dejó las glorias del cielo, bajó a este mundo para ser un misionero entre nosotros. No solo simplemente para dar su vida, sino para morir por usted en la cruz, para ser muerto cruelmente, para que usted y yo, amigo oyente, pudiéramos obtener la vida eterna. Y eso hizo de su alma un sacrificio por su pecado y el mío. Se nos dice que lo hizo por el gozo que estaba preparado delante de él. Amigo oyente, Él es un maravilloso, glorioso Salvador. No lo haga descender a un bajo nivel. Él no es un superestrella, Él es la estrella de la mañana. Él es el Hijo de Dios, quien nos ha redimido y es el don inefable de Dios para usted y para mí en este día. Esta es la forma de dar, amigo oyente, y no es simplemente una norma, sino que es la misma cúspide del dar. Uno no puede ir más allá de esto. Y llegamos ahora al capítulo 10, y vamos a cambiar otra vez de tema. Llegamos a la última división de esta segunda epístola a los Corintios. En los primeros 7 capítulos vimos el consuelo de Dios. Luego, en los capítulos 8 y 9, estaba la colecta para los pobres en Jerusalén. Ahora tenemos el llamado del apóstol Pablo. Usted encontrará a Pablo en esta sección abriendo su corazón, su gran corazón lleno de amor, su corazón como misionero y como ser humano. Vamos a encontrarnos aquí con un hombre como el que usted no ha encontrado igual antes, a no ser que ya haya estudiado esta porción de las Escrituras, porque él ha entrado aquí a una sección en la cual va a defender su apostolado. En el capítulo 10 tenemos la autenticación del apostolado de Pablo. En el capítulo 11 tenemos la vindicación del apostolado de Pablo y en el capítulo 12 veremos la revelación del apostolado de Pablo. En los primeros 10 versículos del capítulo 13 tenemos la ejecución del apostolado de Pablo. Y luego, en una sección que comprende los versículos 11 al 14, tenemos la conclusión del apostolado de Pablo. Esta es una gran sección a la cual nos estamos acercando y no creemos que haya nada en toda la palabra de Dios que se pueda comparar con esto porque aquí tenemos al gran apóstol abriendo su gran corazón lleno de amor y su corazón no se abre de esta misma manera en ningún otro lugar de la palabra de Dios. Tenemos en primer lugar en el capítulo 10 la autenticación del apostolado de Pablo. Esta es una gran sección a la que estamos entrando. Escuche lo que él dice aquí en el versículo 1 de este capítulo 10 de su segunda epístola a los Corintios. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo está hablando de la mansedumbre y de la ternura de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, Él era un carpintero y trabajaba con el martillo, con el serrucho y sabía de todo lo relacionado con este oficio. Él construyó muchas cosas en su taller de carpintería en Nazaret. Él ocupó un lugar bajo en la tierra para poder exaltarnos a nosotros a las alturas más sublimes. Él lo hizo por medio de su mansedumbre y su ternura. Él era manso, tierno, humilde. Los de su época hicieron esta pregunta: ¿no es este el hijo del carpintero? Él es un carpintero nada más. Pero él, amigo oyente, era mucho más que un carpintero. Ese es el mismo problema de nuestros días. Hay mucha gente que está tratando de rebajar al Señor Jesucristo a un nivel bajo como el de un taller de carpintería. Y permítanos, amigo oyente, dejar bien en claro que no estamos menospreciando a aquel que trabaja en ese oficio. Pero tenemos que afirmar que Él, es decir, el Señor Jesucristo, no está en un taller de carpintería hoy en día. Él es el hombre en la gloria a la diestra de Dios y usted no lo puede hacer descender a un nivel bajo. Pablo había dicho anteriormente en el capítulo 5 de esta misma segunda epístola a los Corintios, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Amigo oyente, Él es el Cristo glorificado. Ahora Pablo comienza este capítulo 10 diciendo, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y el problema que lo indujo a escribir estas palabras había sido este. Pablo había llegado a Corinto y él no dependía de nadie y no quería depender de ninguna persona o iglesia.
Él había llegado a una zona de la ciudad, al mercado, digamos, y se había dedicado a la elaboración de tiendas. Él al trabajar había sudado en sus ropas, o sea que él había transpirado. Sus manos se ensuciaban con el trabajo. Y al mismo tiempo que él había estado trabajando con sus manos, él había estado hablando con las multitudes. Y la gente de Corinto decía, él no es un apóstol, él está haciendo tiendas. Por tanto, no es una persona muy importante. Es simplemente un hombre ordinario. Pues bien, amigo oyente, él era un hombre ordinario, pero también era un apóstol. Pensamos que es trágico en nuestros días, y quizá algunas personas se den por ofendidas, pero es trágico que haya muchos que crean que es necesario vestirse con algunas ropas especiales para probar que uno es un ministro del Señor Jesucristo. Creemos que uno lo puede probar por la clase de vida que vive y la forma que puede predicar la palabra de Dios. Esa es la prueba según pensamos nosotros. Ahora, el apóstol Pablo, cuando uno lo observa, era tal cual los demás hombres. Quizá él sea considerado debajo de los demás por la clase de trabajo que hacía con sus manos. Pero él podía decir, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo soy como el Señor era cuando estaba aquí en la tierra. Cuando estoy entre ustedes, soy el más humilde de todos. La gente estaría diciendo en Corinto, cuando Pablo estuvo aquí con nosotros, él se pasaba el tiempo haciendo tiendas. No era una persona importante. Miren ahora de la forma en que nos escribe. Nos está acusando, nos está escribiendo de una manera muy osada. ¿Quién se piensa él que es? Y esa es la misma manera en que mucha gente piensa de alguien que está enseñando la palabra de Dios. Lo que quieren es rebajarlo, derribarlo. El diablo tiene unos métodos muy hábiles en estos casos. En nuestros días el diablo no ataca directamente la palabra de Dios como tal. En la actualidad hay bastante interés en la lectura de la Biblia. Pero ¿sabe usted cómo ataca el diablo en nuestros días? Él ataca al hombre que está predicando la palabra de Dios. Esa es la manera en que está obrando hoy. Trata de desacreditar al hombre y eso es lo que hizo con Pablo. Hay muchos que en algunas iglesias tratan de desacreditar al que está enseñando la palabra de Dios. Y son personas que siempre están llevando la Biblia bajo el brazo, pero que realmente no la creen. Ellos no saben lo que la Biblia dice. Aparentemente nunca la han estudiado, pero siempre persiguen al que así lo hace. La persona que no se acomoda a ese grupo y que no hace las cosas que esa clase de gente quiere que haga, entonces tiene problemas si predica directamente la palabra de Dios. Pues bien, ese es el método que utiliza el diablo en el presente. Y Pablo está usando esa base para hablarles. Él dice en el versículo 2 de este capítulo 10, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Él les dice, porque estuve haciendo tiendas, me ensucié las manos y sudaba. Ustedes pensaban que estábamos andando según la carne, pero no es así. Y luego dice en los versículos 3 y 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y él va a hablar entonces de las armas secretas para la lucha espiritual. Pero eso lo veremos en nuestro próximo programa, Dios mediante, porque nuestro tiempo por hoy ha tocado ya su fin. Hasta nuestro próximo programa, pues, amigo oyente, que la palabra de Dios sea luz en su camino, es nuestra ferviente oración. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.